Ahora quiero que vayan conmigo al pasaje que Ralph Bell nos leyó, el tercer capítulo de Segunda de Pedro. Ojalá tuviera la oportunidad de ir versículo a versículo en este capítulo, porque es uno de los más importantes capítulos en cuanto a la segunda venida de Jesucristo. Quiero hablarles del día de la venida de Cristo. Ese día lo llaman las Escrituras. Cuando despertaste esta mañana, te pregunto cuáles eran tus expectativas para hoy. Muchas personas piensan esto: va a ser un día común, nada inusual habrá hoy. Nada fuera de lo ordinario, no mucho que esperar, solo como cualquier día. Y podría ser el día de graduación, o de aniversario, o de promoción, o un día en el que te retires, o un día en el que comienzas tus vacaciones, o tal vez tu cumpleaños, o el cumpleaños de un hijo. Pero hoy quiero hablar contigo sobre un día que es único en la historia del mundo. El día cuando la Biblia nos enseña que Jesucristo volverá a la tierra. Y ese día está en el calendario de Dios. La palabra de Dios dice que solo pasará una vez y vendrá como una devastación para los que no están preparados. Pero para los que esperan la venida de Jesucristo, va a ser un día de gran gozo. Y los cristianos antiguos del Nuevo Testamento continuamente comentaron y esperaron ese día, o el día, o los últimos días. Esas expresiones se usan en todo el Nuevo Testamento, los últimos días. Y vivimos, yo pienso, en los últimos días. ¿Qué clase de día esperamos? ¿Qué pasará ese día? Primero será el día de revelación. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice: y ustedes, los atribulados, reposen con nosotros cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles. Él no vendrá montado en un asno la próxima vez. Vendrá con poderosos ángeles del cielo. Será personal el regreso y la venida de Jesucristo. Después de la crucifixión y la resurrección de Jesús, la Biblia dice que Él apareció en persona a sus discípulos y a 500 de sus seguidores. Pero Jesús no se le apareció a Pilato, ¿se han preguntado por qué? O a Herodes, o al sumo sacerdote, o a los que querían su crucifixión. Él no apareció a ellos, no se les apareció. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Lo van a ver ese día que está en el futuro. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí él viene en las nubes y todo ojo le verá, también los que le traspasaron, y todos los pueblos de la tierra se lamentarán por él. Incluso las personas que lo traspasaron, incluso las personas que idearon su muerte van a verlo y van a estar conmocionados. Las Escrituras dicen en Primera de Tesalonicenses 4:16: porque el Señor mismo descenderá del cielo. En Hechos 1:11 dice: este mismo Jesús, quien vendrá de la misma manera como lo vieron ir al cielo. Y estaban viendo cómo se iba al cielo, su ascensión. Y dice que desapareció en una nube, creo que fue una nube de ángeles, que vino a escoltarlo de vuelta al cielo, porque había ángeles que vinieron cuando él nació, lo escoltaron a la tierra. Y ahora iba a volver al cielo después de su resurrección, y ellos vinieron a escoltarlo de vuelta. ¿Sabes? Antes de que una gran obra de arte como una estatua o una pintura sea presentada al público, en general se mantiene escondida. Las personas tal vez sepan que la obra se está preparando, tal vez sepan su ubicación, pero no la ven. Y cuando el día de la presentación llega, la obra de arte se cubre con una tela hasta el momento de su revelación. Las personas vienen con gran anticipación y el evento en general es precedido por una ceremonia. Y cuando se quita lo que cubre, la obra de arte es revelada a la vista para que todos la vean. Ese día, las Escrituras dicen, será la revelación del que ha estado escondido. Hoy es el día en que Cristo está escondido, no está aquí en persona, en el sentido de su carne. No se ve. Lo aman sin haberle visto, dice Pedro en Primera de Pedro 1:8. Pero ese día Él será revelado. Verás, este es un día de fe. Venimos a Él por fe, pero luego estará a la vista. Vamos a verlo frente a frente. Y espero ese día cuando veré a Jesucristo y frente a frente, y pueda caer a sus pies y agradecerle por morir en la cruz por mí, y yo tenga perdón por mis pecados y vaya al cielo a pasar la eternidad con Él. Lo veremos con sus poderosos ángeles. ¿Qué día va a ser cuando Él venga como trueno en el cielo, como un rugido de trueno?
Y luego en segunda, será un día de condenación. Para los creyentes será un día de éxtasis y gozo, emoción y gloria. Pero para los que no lo conocen, será un día de juicio. Dios ha puesto en nosotros un fuerte deseo de ver justicia ejecutada en el mundo. Celebramos cuando los buenos ganan y los malos pierden en televisión. Aplaudimos el sistema legal cuando aplica la justicia a una persona que hizo gran daño a otros. Aplaudimos el sistema legal cuando hace algo para llevar justicia social a nuestras comunidades. Y muchas personas se rehúsan a creer que Dios un día traerá justicia a esta tierra, pero va a hacerlo, y será bajo sus términos. A cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar el juicio. Dios es perfecto en amor y justicia. Dios es un Dios de amor. No te vayas y dejes que las personas piensen que Dios no es un Dios de amor. Lo que quiero que recuerdes más de toda esta cruzada es que Dios te ama. No importa quién seas, lo que eres, qué trasfondo étnico tengas, cuántos pecados hayas cometido, Dios te ama y no hay nada que puedas hacer. Dios va a continuar amándote hasta la tumba. Él te ama. Es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia y va a llevar a las personas de todo el mundo a un lugar de juicio y traerá justicia al mundo. En segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán de eterna expulsión de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Piensa en eso. La traducción Revised Standard Version del versículo, una exclusión de la presencia de Dios. Verás lo que significa. Es que los que están perdidos, los que no conocen a Cristo como Señor y Salvador, y podría ser un miembro de la iglesia y todo, pero dentro de ti no estás seguro de cómo estás ante Dios, y podrías estar perdido. Todos ustedes van a echar un vistazo a Cristo en su gloria. Van a ver toda la gloria y toda la emoción y el gozo del cielo por un momento, y se llevarán ese recuerdo a la eternidad, pero no podrán disfrutarlo. Van a ser excluidos de su presencia, dicen las Escrituras. Recuerdo cuando oí eso por primera vez de un erudito griego en la Universidad de Cambridge. Recuerdo el impacto que tuvo sobre mí cuando dijo lo que significaba ese pasaje. Y comencé a pensar en echar un vistazo a Jesús y toda su gloria y todo su poder. Y yo debía ser parte de eso en el cielo, y me lo perdí. Por mi propia lujuria, o mi avaricia, o mi orgullo, o mi ego. O porque no me rendí ante Cristo en la cruz. También va a ser un día de salvación. Un día de salvación. Ahí llegamos a la glorificación. Han oído de la salvación y la santificación. Eso se llama glorificación. ¿Quiénes son los objetos de salvación y cuál es la naturaleza de la salvación? En 2 de Tesalonicenses 1:7 dice descanso. Esto indica que muchas desigualdades van a ser niveladas. Habrá perfecta justicia. El pobre del mundo tendrá sus necesidades cubiertas y muchos de los ricos se volverán pobres. ¿Recuerdan el hombre rico y el pobre de los que Jesús habló? El pobre murió y fue al cielo con Jesús. Y el hombre rico, que no tenía tiempo para el pobre, murió y fue al infierno. Había un gran abismo entre ellos, y el hombre rico clamó. Él vio a Abraham y clamó diciendo: ven a traerme un poco de agua, solo toca mi lengua con agua, y por favor ve a decirles a mis hermanos que no vengan a este lugar. Es terrible. Lo que sea el infierno es una separación de Dios. El cielo se describe en los términos que indican. Lo importante no va a ser nuestro gozo. Voy a saltar de arriba a abajo si me dejan. Voy a aplaudir más que las personas de Albany. Voy a aplaudirle al Señor Jesucristo hasta que mis manos se caigan. Voy a arrodillarme hasta que mis rodillas estén llenas de sangre por eso. Y le daré la gloria y la alabanza y el honor, pero no va a ser lo importante. Lo importante es que Jesús va a ser tan revelado y hermoso y glorioso en y a través de nosotros, sus santos.
que todo el universo se levantará y se maravillará de que Cristo hiciera tal cosa por su muerte y su resurrección, que tomara a pecadores como tú y yo, que nos oponemos a Dios, que rompemos las leyes, que lo desobedecemos a diario, y nos llevará y amoldará a lo que Él planea para el futuro, y a compartir con Él su reino y gobierno. Él va a ser tan revelado en su belleza y gloria en y a través de sus santos que todo el universo se detendrá sorprendido. Verás, un obrero es revelado por su trabajo. Sir Christopher Wren fue el diseñador de la Catedral de San Pablo en Londres. Y recuerdo cuando fuimos a Londres el año después de la guerra, Cliff Barrows y su esposa Billy y mi esposa y yo fuimos a Inglaterra y predicamos allá por 6 meses, y toda la ciudad estaba casi en ruinas, pero veías la Catedral de San Pablo de pie con toda su gloria. Había sufrido un poco de daño, pero no mucho. Sir Christopher Wren la diseñó. Dentro de la catedral hay una placa en su memoria. Y dice, si buscas el monumento de Sir Christopher Wren, aquí lo ves. Este es su monumento. El monumento del Señor Jesucristo, su obra en la tierra, en la cruz y su resurrección seremos tú y yo. Todos los que conocen a Cristo, el cuerpo de Cristo, somos su obra maestra. Cuando el universo mire a su iglesia glorificada, se maravillará de su belleza. No pensarán en ti y en mí, van a pensar en Él. Todos nuestros pensamientos se centrarán en Él. El universo estará impresionado, no por nosotros, sino por Él, que logró esto. Cristo será el centro del cielo. Y en el infierno, a donde sea que veas, nunca lo verás. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos con gozo en Él, dicen las Escrituras. Habrá un día en el que Cristo volverá. Hasta ahora, cuando vendrá es un secreto. Pero Dios tiene un secreto que no le reveló a nadie. A nadie, y ni siquiera especulamos. Y ese es el día y la hora de su regreso. No lo sabemos. Pero Jesús, antes de su muerte, llevó a sus discípulos a la montaña, y en privado le preguntaron, Señor, ¿cuándo volverás? ¿Y cuáles serán las señales de tu regreso? ¿Qué podemos esperar antes de que vuelvas? ¿Cuáles serán los indicadores de que vendrás de nuevo y el final del mundo? O los sistemas como los conocemos, que están dominados por el mal. Y Jesús contestó, ese día y esa hora ningún hombre, ni siquiera los ángeles la conocen, solo mi Padre sabe. Pero dejó claro a los discípulos que el tiempo de su segunda venida habría señales que veríamos. ¿Y cuáles son las señales que Él dejó? Primero dijo que habría guerras y rumores de guerras. ¿No te suena a los encabezados de los periódicos todo el tiempo? Las guerras y rumores de guerra. Sí, tuvimos un maravilloso tiempo de paz aparente que hay en el mundo. Me alegra lo que ha pasado. Pero incluso con toda esa paz que explotó, no significa que no sea un mundo peligroso. Los economistas en Londres, el otro día en un editorial dijeron que el mundo aún es un lugar peligroso. El final de la Guerra Fría y el nuevo relajamiento entre el este y el oeste han tentado a algunos a creer que la paz es el orden del día. Los economistas dicen que no. Nos deshicimos de una gran fuente de tensión, aunque el mundo aún tiene muchas pequeñas. Ni el odio, ni la intolerancia, ni la agresión, ni el choque de ideas murieron en los cambios que hubo el año pasado y la paz explotó, pero también el conflicto. Y la segunda cosa que dijo, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Me dicen que hay más de 400 personas en Los Ángeles tan solo que se presentan como Cristo. Él dijo que cuando se levantaran los cristos falsos y los falsos profetas y mostraran grandes señales y maravillas, y muchas personas hoy enseñan que somos Dios, todo lo que tienes que hacer es entrar en contacto con el poder que está dentro de ti, liberarlo, y puedes resolver todos los problemas de la vida. Y luego, en tercera, Jesús dijo que las masas se sobrecargarán de excesos y ebriedad e inquietudes de esta vida. Y ese día vendrá sobre innumerables personas inconscientes.
En otras palabras, vamos a divertirnos y a estar en todas nuestras fiestas, y vamos a ir a todos los clubes nocturnos y a beber en exceso y a usar drogas. El sexo y la violencia son las mayores amenazas de la generación actual, y son amenazas grandes, pero Jesús predijo todo eso. Él dijo que estarán viviendo como en los días de Noé, comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio, intercambiando esposas. Y todo eso sucede hoy en una escala que nunca imaginamos. El crítico social y autor Tom Wolfe comentó de los años 80. Dijo que es la década de la fiebre del dinero, en la que la idea de inmoralidad sexual casi se desvanece. ¿Dónde están nuestros valores morales? Vamos a ver los talk shows. Y ellos nos dicen qué valores morales existen en el momento presente. Y conozco a una de esas personas. Y lo conocemos desde hace mucho. Él antes tenía fuertes valores morales, pero con los años ha sucumbido hasta ahora. Cuando lo ves en televisión, ves que se ha resbalado muy lejos de donde solía estar. Jesús dejó muy claro que habría riqueza sin igual y avaricia y excesos de indulgencia al aproximarnos al final de los días. Un columnista del periódico llamó a nuestro estilo de vida babilónico. Y luego, cuarto, Jesús dijo que habría hambrunas en muchos lugares y pestilencias, no universales, pero en diferentes lugares, dijo. Mucha de la hambruna en el mundo hoy es por el hombre, el resultado de luchas políticas y guerras civiles. Vean la hambruna en Monrovia y Liberia hoy. 500,000 personas amontonadas en ese lugar. No hay agua. El agua se suspendió por 10 días. No hay comida. No hay arroz. Y las enfermedades brotaron. ¿Qué pasará? Y está pasando en muchas partes del mundo. Está pasando en lugares como India, y parece que la guerra entre India y Pakistán está muy, muy cercana. Y vemos todas esas cosas pasando ahora. Y son las cosas que Jesús predijo que pasarían justo antes de que Él viniera. Nuestro país gasta miles de millones de dólares al año en programas de reducción, cuando el resto del mundo intenta tener algo de comida. Y luego dijo, la iniquidad abundará. Y él hablaba de perversiones sexuales. ¿Sí? No voy a ir a eso esta noche, porque no tenemos tiempo. Pero los crímenes diarios nos asustan. Las jóvenes que son atacadas hoy y violadas son 40% más que hace un año. Algo está pasando. Parece que un espíritu malo y terrible se ha soltado, y así es el diablo. Alguien me preguntó, ¿qué anda mal con el mundo? Y dije, el pecado anda mal con el mundo y el diablo aviva la llama. Y aviva el fuego, eso pasa. Y nos inquirimos, ¿los valores morales desaparecieron completamente? Muchos. Incluso los cristianos hoy están confundidos. Nos volvimos cristianos terrenales en lugar de los que leen la Biblia y estudian las Escrituras y se ponen a orar. Nos sentamos enfrente de nuestra tele y obtenemos valores morales de ahí. Y luego dijo que habría un incremento de terremotos. Hay unos 6,000 terremotos detectados en todo el mundo cada año. El promedio de muertes por terremotos en el siglo XX ha sido de 20,000 personas cada año. En Armenia en 1988 fueron 25,000. En Irán hace unas semanas fueron 50,000. Los terremotos incrementan. En segunda de Pedro dice, ya que todo será destruido en ese día, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Ahora tenemos el efecto del ozono. Todos están preocupados por el ambiente, deberían estarlo, porque en este pasaje de las Escrituras nos enseñan que la tierra se va a derretir. Se desvanecerá. Algo va a pasar, una cosa climática va a pasar. Y me parece que cuando leemos del efecto del ozono, y eso es de lo que Pedro habló, y dijo, ya que todo será destruido y cambiado así, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Deben vivir de forma santa y piadosa, esperando el día de Dios y apresurándonos a su venida. El cristiano no es un desertor de la vida. Al contrario, creer que Cristo regresará nos da confianza y el valor de vivir como debemos hoy.
Saber que Cristo volverá me hace querer trabajar mucho más. Quiero alimentar a más personas. Quiero predicarles a más personas. Quiero ayudar a más personas hambrientas y sin hogar. Eso nos anima. Es un incentivo para salir a la sociedad y hacer lo mejor que podamos. Sabemos que todo el mundo no va a ser salvado, pero saliendo del mundo, habrán personas que serán salvadas. Porque esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra, como Dios prometió, y vivimos audazmente por Él en el contexto de nuestras vidas. La Biblia dice que vendrá un día cuando Dios sacudirá los cielos y la tierra. Ese será el día de salvación para los que conocen a Cristo. Será el día de juicio para los que no lo conocen. ¿Estás preparado? Las Escrituras dicen: prepárate para encontrar a Dios. ¿Te has preparado? Dirás: ¿qué debo hacer para prepararme? Sí, vas a la iglesia de vez en cuando. Fuiste bautizado. Tomas la comunión, tal vez. Has tomado tus votos en la iglesia. Pero muy dentro no estás seguro de cómo estás. Y quieres asegurarte primero y luego irte de aquí. Esta cruzada acabará en unos minutos. Esta fase al menos, porque va a continuar en las iglesias. Va a continuar con todo el gran trabajo de seguimiento que se planeó. Pero necesitas hacer un compromiso con Cristo hoy. Hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Las Escrituras nos enseñan que puedes endurecer tu corazón. Dios te dará otro momento, otra oportunidad de decirle que sí. Te pediré que hagas algo que has visto en las últimas 2 noches, que más de 2,000 personas hicieron. Te pediré que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a esta plataforma. Y al venir dices: entrego mi corazón a Cristo. Quiero estar seguro. Quiero tener la seguridad de que estoy salvado y que voy a ir al cielo y voy a estar preparado para encontrar a Cristo cuando regrese. Dirás: ¿por qué me pides que vaya al frente? Cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento la llamó públicamente. Él dijo: si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, no te reconoceré ante mi Padre en el cielo. Hay algo con hacer un compromiso público que Él nos ha ordenado hacer. Y voy a pedirte que hagas eso ahora. Cientos de ustedes, a quienes Dios les habló, si vienes de arriba te tardarás un par de minutos. Comienza ahora. Dios te está hablando. Si estás con amigos o parientes, te esperarán. Si vienes en autobús, esperarán. Hay mucho tiempo. Dios te está hablando. Ven. De Dios. Es una palabra infalible. En muchos puntos de las Escrituras, la Biblia predice el futuro día del juicio y el período futuro del juicio que vendrá sobre el mundo. Bueno, Jerusalén fue juzgada, como Jeremías predijo. Él dijo: a menos que Jerusalén se arrepienta de sus pecados, serán juzgados. Y juicio vino entre los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, a 2,400 kilómetros. Estaba el joven Daniel y sus amigos. Eran adolescentes y fueron llevados a Babilonia. Daniel fue uno de los jóvenes que fue elegido especialmente por Nabucodonosor para que se lo llevaran a Babilonia y lo entrenaran en su corte. Y lo entrenaran en todas las artes y las ciencias de los babilonios. Cuando este capítulo comienza, Nabucodonosor está muerto. Daniel fue su amigo y profeta y primer ministro de Nabucodonosor, el gran rey. Pero ahora había sido más o menos olvidado, porque un joven estaba ahora en el trono llamado Belsasar, quien era nieto de Nabucodonosor, el gran rey. Babilonia en ese tiempo era el imperio más grande del mundo, era el más poderoso del mundo, era la nación más rica del mundo. Y la Biblia nos muestra a Belsasar, el rey. Era joven, rico y poderoso, pero al mismo tiempo egocéntrico y egoísta. Y la Biblia enseña que Dios odia el orgullo. Y Jesús diría años más tarde, en Mateo 23, el que se enaltece a sí mismo será humillado. Si intentas decir lo grandioso que eres y dejas a Dios fuera, si actúas como si pudieras resolver tus problemas y arreglar tu vida sin la ayuda de Dios, Dios te dice: te voy a derribar.
Y luego él era un hombre muy despreocupado. Era un vividor. Le gustaba lo fácil y el placer. Y la Biblia dice, ¡ay de los reposados! En este país reposamos, en comparación al resto del mundo. Y Belsasar había ganado algunas victorias militares. Y su padre, quien era un gran general, estaba en las fronteras, llevándolos de victoria en victoria. Él decidió que quería celebrar y decidió dar un gran festín. Y sería el festín más grande que Babilonia hubiera visto. Babilonia con todo su glamour. Babilonia con toda su riqueza. Babilonia con todo lo que tenía. Él dijo, tendremos el mejor festín de la historia del mundo. Y ordenó a los mejores bailarines, los mejores vinos, la mejor comida. Y envió una invitación a 1000 de sus nobles de todo el imperio a la fiesta. Y en sus carretas con joyas se presentaron. Y esa noche, mientras celebraban, bailaban y bebían, en los jardines colgantes que Nabucodonosor había construido para su esposa Median, una de las 7 maravillas del mundo, Belsasar se intoxicó. Ahí estaba, rey de un imperio, dando un banquete, el centro de toda la atención, bailando toda la noche. Pero la Biblia dice, no se engañen, Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. Belsasar, cuidado, el juicio ya viene. Llegaste muy lejos. Hay un punto donde la paciencia de Dios se agota. Hay una línea entre las naciones y entre los individuos y las familias y las comunidades. Job dijo, los que harán iniquidad y siembran injuria, esos ciegan. Sigue arando iniquidad, sigue sembrando injuria. Un día lo cosecharás. Oseas dijo, porque sembraron viento y torbellinos segarán. Jeremías dijo, sembraron trigo y segaron espinos. Y en medio de ese banquete, Belsasar danzó con una hermosa chica sensual. Y de pronto, todo se quedó en silencio. Podrías escuchar la caída de un alfiler. Su cara se puso blanca. La Biblia dice que comenzó a temblar, porque sobre la pared, una mano sin brazo comenzó a escribir. Y todos se sentaron ahí temblando, preguntándose qué era, qué cosa extraña era. Y Belsasar intentó leerlo. No pudo leer el mensaje. Y dijo, llamemos a los astrólogos y a los adivinos de los caldeos. Llamen a los magos, llamen a todas las personas que sepan leer este tipo de cosas. Y ellos fueron. No pudieron leerlo. Belsasar estaba más temeroso. La escritura se volvía más clara cada vez y más brillante. Las personas tenían miedo. Y su madre escuchó sobre eso y su madre resultó que no estaba en la fiesta. Pero ella fue. Y dijo, hijo, ¿qué es eso que oigo de una extraña escritura? Él apuntó a la pared. Y ella dijo, conozco a un hombre que puede leer eso. Su nombre es Daniel. Él es un gran profeta. Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños. Él fue primer ministro de tu abuelo. Ha vivido en un retiro a medias. Tal vez no lo conoces. Daniel no estaba en la fiesta, pero enviaron por él. Y él se presentó y Belsasar dijo, Daniel, ¿ves esa escritura? Si lees esa escritura, te volveré el tercero al mando en el imperio. Pondré una cadena de oro de autoridad en tu cuello y te pondré vestidos reales y serás miembro de la familia real, a mi lado. Daniel vio la escritura y la reconoció de inmediato. Era la escritura de su padre. Era la escritura de Dios Padre. Y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años y sabía que era la escritura de Dios. Dijo Belsasar, puedo leer la escritura, pero guárdate tus regalos, no los quiero. Dale tus regalos a alguien más. Verás, Belsasar, oh rey,
te has levantado contra el Señor del cielo y han traído las vasijas del Dios Santo a tu casa, y tú y tus nobles y sus esposas y sus concubinas han bebido vino en ellos, y Dios está ofendido. Y diste alabanza a los dioses de oro y plata y cobre y hierro y madera y piedra. Ellos no ven, no oyen y no saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y dueño de tus caminos, nunca le honraste. Sí, Belsasar, lo leeré. Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía, incluso la habilidad de reír. Su comida, su bebida, su poder, sus riquezas, todo venía de Dios, pero no había agradecido al Señor. Daniel dijo, muy bien, esta es la escritura. Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Belsasar es tu fin. Has pasado tu último día en esta tierra. Tekel, te pesaron en la balanza de Dios y te faltó. Peres, tu reino ha sido dividido y dado a los medas y a los persas. Y estando en el banquete, sin saberlo, los babilonios, el gran río Éufrates había sido cambiado de curso y el ejército medo-persa pasó sobre un río seco. Y esa noche, Babilonia cayó ante los medos y persas. Belsasar fue asesinado. Daniel permaneció y se volvió el primer ministro en el siguiente imperio. Ambos imperios lo respetaban por su sabiduría y su fe y su propósito y su devoción. Dios escribe en el muro de la nación esta noche. La palabra mene también significa recordado. Dios hace memoria. Dios hace memoria de nuestros pecados. Dios ve nuestra pornografía. Él ve nuestras películas obscenas y Él ve las nuevas películas que van a salir burlándose de Jesucristo. Él ve nuestras mentiras, engaños y corrupción. Y va por toda la sociedad. Él lo ve todo. Y las Escrituras dicen, sepan que sus pecados los alcanzarán. Y hace memoria de algo más. No es muy tarde. Dios se recuerda de olvidarse. Y cuando cualquier grupo de personas o nación se arrepienten de sus pecados y regresan al Señor, Él perdona sus pecados y sana la tierra. Es la promesa del Señor. En segunda, dice, pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. Las Escrituras dicen, tú pesas el camino del justo. El Señor dice, las acciones yo las peso, todos los caminos del hombre son limpios a sus ojos, pero el Señor pesa a los espíritus. La nación, el mundo esta noche son pesados. Tú eres pesado en la balanza de Dios. Nuestros pecados son grandes a los ojos del Señor y hemos sido pesados en su balanza. Muchos líderes pensadores creen que la Escritura sigue en la pared y el juicio ya comenzó a pasar. Pero Dios nos pesa como individuos. ¿Por qué nos va a pesar? ¿Qué está del otro lado de la balanza? Verás, hay balanzas. Aquí estás tú y aquí está con lo que Dios te pesa. Primero, Él te pesa por los 10 mandamientos. ¿Cómo estás con los 10 mandamientos? No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No matarás. Todo eso está en los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que si ofendemos en un punto, somos culpables de todos. Si rompiste un mandamiento una vez en tu vida, es lo mismo que romperlos todos. Y dirás, claro, he roto al menos uno o dos.
entonces eres culpable de todos. Y es la razón por la que la Biblia dice que todos somos culpables. Por esa razón Jesús dijo: el que no tenga pecado, que tire la primera piedra a la mujer atrapada en adulterio. Ninguno de esos líderes religiosos pudo hacerlo, porque todos hemos pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos estamos bajo el juicio de Dios. No solo vamos a ser pesados por los 10 mandamientos, sino que seremos pesados por la ley del amor. Mateo 22, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y todos los profetas. Todo se resume en amor. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma? Y amas a tu prójimo. Tu prójimo es cualquiera con una necesidad. Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano. Cualquiera que necesite ama a ese prójimo como te amas a ti. Es lo que Jesús dijo. Vamos a ser pesados por esa ley. En tercera, vamos a ser pesados por la persona de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 89, porque ¿quién en los cielos se comparará al Señor? ¿Quién entre los hijos de los aposentados será semejante al Señor? Isaías dice: ¿a qué tendrán como igual a mí? Y me harán igual, o semejante, o me compararán, para ser como yo. Dios dice: sé santo, porque yo soy santo. Si no sabes, Jesucristo fue el único hombre justo y el único hombre santo que ha vivido. Llamamos a algunos en India hombres santos, pero Jesús fue el único santo de verdad en la historia. Y si no vivimos como Jesús, vivimos también como Jesús, vamos a quedar cortos en los requerimientos de Dios y sus expectativas. Dirás: Billy, ¿quién en el mundo puede vivir como Jesús? Ninguna persona. Por eso es que todos debemos decir: soy pecador. Dios va a pesarnos con Cristo. Él va a pesarnos con los 10 mandamientos. Él va a pesarnos por la ley del amor, pero también va a pesarte por tus obras. Esos pecados de omisión de los que no estabas consciente. En Mateo 25, Jesús nos recuerda: tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me acogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en prisión y no viniste a verme. Pero las personas decían: Señor, ¿dónde te vimos desnudo y enfermo y en prisión y sediento? Él les contestó así: así como no lo hicieron con el más pequeño de ellos, no me lo hicieron a mí. Eso incluye a todas las personas de esta área. No hemos cumplido, y luego Jesús pronunció juicio. Dijo: los que son culpables del pecado de omisión deben ir al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dirás: Billy, me siento devastado. ¿Cómo podrá alguno pasar? No podemos. Jesús dijo en Apocalipsis 3: yo conozco sus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, él dijo. Escucha, habrá muchas personas que no entrarán al cielo que tú crees que van allá. Y luego lo quinto, Él va a pesarnos por nuestras oportunidades. Por nuestras oportunidades. A quien mucho se le da, mucho se le exige, dijo. Piensen en vivir en Estados Unidos, con todas sus ventajas. Una iglesia en casi cada esquina, una Biblia en casi todos los cuartos de hotel,
millones de Biblias disponibles, el Evangelio en radio y televisión. Piensen en vivir aquí. Él va a juzgarnos por las oportunidades que tenemos. Piensen en la literatura cristiana que está disponible en librerías. Y no lo aprovechamos. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Dirás, Billy, incluso en eso yo no puedo hacerlo. No. Pero la gloria de todo esto es que hay un evangelio. Y el evangelio son buenas noticias para las personas que están sentadas aquí diciendo, bueno, soy culpable. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por ti. Y Dios tomó esos pecados tuyos y esas fallas tuyas y las puso en Cristo. Él se volvió pecado por nosotros. Él dijo, el justo y el íntegro irán al cielo. ¿Cómo voy a llegar a la justicia y la integridad por mí mismo cuando no tengo nada? Soy un pecador. No peso suficiente para ir al cielo. Pero en la cruz, Cristo proveyó justicia para mí. Él proveyó justicia para mí que yo no tengo. Soy aceptado esta noche por Dios. No porque haya sido bueno, o porque haya leído la Biblia, o porque haya predicado a multitudes de personas. Soy aceptado por Cristo. Soy aceptado en el amado por Él. Y ese es tu privilegio en este momento. Puedes apropiarte de lo que Cristo hizo en la cruz por ti ahora e irte de aquí con peso suficiente para ir al cielo, pesar suficiente para que tus pecados sean perdonados, pesar suficiente para vivir una nueva vida. Pesado has sido en la balanza de Dios y fuiste hallado falto. ¿Aún te falta? La última palabra aquí es Uparsin, dividida. El reino está dividido. Dios dijo, Belsasar, te quitaré el reino de las manos. Estás acabado. El juicio llegó a ti y es muy tarde. Dios te dirá eso a ti. El juicio ha venido, es muy tarde. Conozco a personas que saben eso y lo aceptan y creen eso y simplemente bajan bailando al infierno. Son como el ratón que fue atrapado y sigue olfateando el queso después de ser atrapado. Sigues probando la carnada del diablo. Y ya estás muerto. En cuanto concierne a la eternidad. Creo que esta cruzada se hizo en el tiempo justo. En la providencia de Dios, en el momento justo. En la historia de muchas de sus vidas. Las personas han orado por ti. Personas han trabajado. Personas han dado para hacerlo posible. Y ahora es tu momento con Dios de recibirlo en tu corazón. Y asegurarte que pesa suficiente. No, yo no estaré en el juicio. Pero no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. No te veré ahí. El juicio que yo merecía lo tomó Jesucristo en la cruz. Y acepté lo que Él hizo, aunque parecía tonto y parecía algo ridículo. Para mí, cuando vine al frente esa noche y le dije sí a Cristo Jesús en frente de todos ustedes, lo hice. Voy a pedirte en un momento que te levantes de tu asiento y vengas al frente de esta plataforma y al venir digas, quiero a Cristo en mi corazón. Después de que vengas, voy a decirte unas palabras, haré una oración contigo y te daré literatura. Puedes volver luego con tus amigos. Pero no dejes pasar esta tarde hasta que le digas sí a Jesucristo. Porque verás, tal vez no haya otro momento como este. Este podría ser el último momento que tengas. Y ahora es el momento. Levántate y ven. Son cientos de personas que han venido esta semana, incluso miles. Ven a unírteles. Y di hoy, quiero que Cristo perdone mis pecados.